El silencio aquí arriba es una mentira. Es la primera lección y la última. Todos en la Tierra creen que el espacio es un vacío mudo, una ausencia de todo, pero no lo es. Es un lienzo tenso, vibrante de una expectación antigua, y presiona contra el casco de la nave con el peso de eones. Si estás escuchando esto, significa que el consorcio fracasó en enterrar nuestra señal y que por fin descubrimos qué existe por encima y por debajo del sistema solar. Lo que encontramos no era la nada. Era algo infinitamente más antiguo, más grande y... sí, es aterrador. No hay otra palabra. Estoy grabando esto en el módulo de observación de la estación lunar clandestina Erebos 1, un ataúd de titanio y regolito hundido en un cráter del polo sur de la Luna. La Tierra es una media luna azul y blanca, suspendida en el negror como un recuerdo febril. Parece tan frágil desde aquí, tan ajena al hecho de que su historia, su biología, su mismo futuro, están siendo escritos por una mano que no puede ver, en un idioma que no puede comprender. La misión aún no ha comenzado, pero ya siento su final. Es un frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Mi nombre no importa, solo mi propósito. Soy astrobiólogo. Solía estudiar la tenacidad de la vida en los lugares más inhóspitos del planeta, maravillado por su capacidad de adaptación. Pero esa maravilla se convirtió en una espina helada el día que perdí a mi hijo, Leo. Una enfermedad rara, decían los médicos. Una mutación genética sin precedentes que su cuerpo no pudo soportar. Una anomalía. Desde entonces, dejé de ver la adaptación como un milagro. Comencé a verla como un patrón, un diseño. La Tierra se está curando a sí misma a un ritmo imposible. Especies que desarrollan resistencia a toxinas que aún no hemos vertido en los océanos. Microbios que aprenden a metabolizar plásticos que apenas hemos inventado. Y niños que nacen con secuencias genéticas que los preparan para un mundo que no es este. La ciencia oficial lo llama evolución acelerada. Yo lo llamo intervención. Y estoy convencido de que la respuesta no está en nuestro planeta, sino en las regiones que nos hemos negado sistemáticamente a mirar. Esta grabación es mi testamento. No sé si volveré, ni siquiera sé si el concepto de volver tiene sentido a dónde vamos. La nave, la Teseo, espera en su hangar, silenciosa como una tumba. Es una pieza de tecnología fantasma, construida con fondos que no existen en ningún registro público. Es la llave para abrir una puerta que la humanidad nunca supo que estaba cerrada. Una puerta que se abre hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados. Mi equipo está formado por fantasmas como yo. Alina, la piloto, cuya carrera militar se desvaneció tras denunciar lo que no debía. Dimitri, el ingeniero de comunicaciones, un hombre que puede oír susurros en el ruido blanco del universo. E Isha, la genetista que carga con muestras de ADN clandestinas que podrían costarle todo. Todos hemos sido tocados por la anomalía. Todos hemos perdido algo o a alguien por una pregunta sin respuesta. No busco venganza. La venganza es un concepto demasiado humano para lo que enfrentamos. Busco comprensión. Quiero mirar a los ojos a la fuerza que reescribe el código de la vida como si fuera un borrador. Quiero entender por qué se llevaron a mi hijo, por qué su pequeño cuerpo fue un experimento fallido en un laboratorio del tamaño de un planeta. Quiero saber quiénes son los jardineros en este jardín cósmico nuestro. Así que, sí, el silencio miente. No está vacío, está esperando. Lleva miles de millones de años esperando a que alguien finalmente levantara la vista del suelo plano de nuestro sistema solar y se atreviera a mirar hacia el cielo real, el abismo tridimensional que nos rodea. Y nosotros estamos a punto de llamar a su puerta. Que cualquier Dios que exista nos perdone por lo que vamos a despertar.
La base lunar no era un centro de investigación. Era una herida oculta en la cara oscura de la Luna, un secreto supurante financiado por un consorcio de corporaciones y gobiernos en la sombra. Lo llamaban el Proyecto Vertical, un nombre tan anodino que solo podía ocultar una verdad monstruosa. Las paredes de los corredores eran de una aleación sin pulir que absorbía la luz y el sonido, creando una atmósfera de perpetuo crepúsculo. El aire reciclado olía a ozono y a miedo contenido. Alina Koresh, nuestra piloto, se movía por este laberinto con una eficiencia depredadora. Era una mujer forjada en la disciplina de las fuerzas espaciales, pero había algo roto en su mirada. Vi cómo sus nudillos se blanqueaban sobre los controles de la Teseo durante las pruebas finales. No era nerviosismo. Era la tensión de un animal enjaulado que sabe que la puerta solo se abrirá para llevarlo a un matadero. Su carrera había terminado cuando filtró datos sobre anomalías gravitacionales inexplicables detectadas por satélites militares. La misma clase de anomalías que veníamos a investigar. Recuerdo la reunión final con nuestro enlace. Un hombre sin rostro en una pantalla oscurecida. Su voz una distorsión sintética. Nos mostró mapas estelares tridimensionales donde vastas regiones por encima y por debajo del plano eclíptico aparecían como datos corruptos. No estaban vacías, estaban censuradas. Eran demasiado grandes para ser asteroides, demasiado masivas para ser nubes de gas y completamente invisibles para cualquier telescopio. Masas fantasma que deformaban el espacio a su alrededor. La comunidad científica no debe saberlo. El público no está preparado. Había siseado la voz. Esta no es una misión de descubrimiento, es una misión de reconocimiento armado. Queremos saber qué son, cuán rápido pueden moverse y cuál es su intención. Había una pausa, cargada de una amenaza implícita que helaba la sangre. Ustedes no son exploradores, son el cebo. Traigan una prueba tangible, algo que podamos analizar y, si es necesario, combatir o no vuelvan. El presupuesto de esta misión incluye su silencio permanente. Dmitri Voss, nuestro genio de las comunicaciones, ni siquiera parpadeó ante la amenaza. Estaba absorto en sus propias pantallas, donde patrones de ondas caóticas se resolvían en atisbos de una simetría imposible. Dmitri creía que dentro del ruido de fondo de microondas del universo, el eco del Big Bang, había mensajes ocultos. Patrones no aleatorios que habían sido descartados como errores de sensor durante décadas. Estaba convencido de que algo nos había estado hablando, o al menos susurrando, desde el principio de los tiempos. Por su parte, Isha Rao había convertido su pequeño laboratorio a bordo en un santuario prohibido. Las muestras de ADN que había traído consigo, extraídas de niños como mi hijo Leo, estaban almacenadas en criocontenedores marcados con códigos falsos. Ella creía que la humanidad estaba siendo actualizada por una fuerza externa y que estas mutaciones no eran enfermedades, sino los primeros pasos de una transformación. Su objetivo era comparar ese ADN terrestre con cualquier material biológico que encontráramos en los vacíos polares. Una corazonada tan brillante como suicida. Cada uno de nosotros era una pieza de un rompecabezas que no podíamos ver completo. El consorcio nos había elegido por nuestras obsesiones, por nuestras heridas. Sabían que iríamos a donde nadie más se atrevería, no por deber o por gloria, sino porque no teníamos nada que perder. Éramos 4 personas rotas en una nave fantasma, enviados a confirmar una pesadilla que los poderosos de la Tierra ya sospechaban. Éramos el canario en la mina de carbón más grande del universo. Ahora, mientras la cuenta atrás resuena en los comunicadores internos, miro de nuevo a la Tierra. Es una joya perfecta, ajena a las maquinaciones en su propia sombra. El consorcio no temía una invasión. Temían algo peor,
la revelación de que nunca hemos sido dueños de nuestro propio hogar, que solo somos los inquilinos y el propietario ha vuelto para hacer reformas. El lanzamiento fue un latigazo silencioso. Sin el estruendo de los cohetes atravesando una atmósfera, solo una presión inmensa que me hundió en el asiento. Alina manejaba la Teseo no como una piloto, sino como una cirujana. Los propulsores de metano líquido apenas susurraban mientras nos alejábamos de la estación Erebos 1, ascendiendo en una trayectoria perpendicular al plano, en el que danzaban todos los planetas. Era un movimiento antinatural, como si un pez decidiera saltar del agua para explorar el aire. La sensación era de una profunda desorientación. Toda la historia de la exploración espacial humana se ha desarrollado en un disco cósmico casi plano. Marte, Júpiter, Saturno, todos son destinos en una carretera horizontal. Nosotros habíamos abandonado esa carretera. Estábamos subiendo, literalmente, por la pared de un pozo infinito. El familiar ballet de los planetas se convirtió en un carrusel distante debajo de nosotros, encogiéndose con cada segundo que pasaba. El espacio aquí se sentía diferente. No era el negro nítido y estrellado al que estaba acostumbrado. Era un negro más profundo, más opresivo. Las estrellas parecían más lejanas, su luz más frágil. Dimitri lo describió como si hubiéramos entrado en aguas profundas. La presión no era física, sino existencial. Era la sensación primordial de estar en un lugar donde no deberías estar, un territorio prohibido que había permanecido virgen por una razón. «Kael, ven a ver esto». La voz de Alina sonó tensa por el intercomunicador. Me desabroché y floté hasta la cabina. En la pantalla principal, la representación holográfica de nuestra posición era una aguja solitaria apuntando hacia arriba desde un disco brillante. «Los sensores de gravedad están locos», dijo, señalando una serie de lecturas que parpadeaban en rojo. «Detectan fluctuaciones masivas delante de nosotros, pero no hay nada. El espectrómetro no muestra gas. El radar no muestra objetos». Es como si el espacio mismo tuviera peso. Observé el viewport, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía tener textura, como un terciopelo que ahogaba la luz. Era una sensación que iba más allá de los instrumentos. Era un instinto animal gritando que estábamos siendo observados, que habíamos cruzado un umbral invisible, la línea de una propiedad cósmica que no estaba marcada en ningún mapa. Isha se unió a nosotros, su rostro pálido a la luz de las consolas. «¿Lo sientes?», susurró, más para sí misma que para nosotros. Es como el silencio en una habitación justo antes de que alguien hable. Hay expectación. Tenía razón. El universo a nuestro alrededor parecía estar conteniendo la respiración. Ya no éramos un punto insignificante en un vacío infinito. Éramos una intrusión. El viaje continuó durante días, cada uno más inquietante que el anterior. La sensación de ser observados no disminuyó, se intensificó. A veces, por el rabillo del ojo, me parecía ver movimientos en la oscuridad, sombras que se deslizaban entre las estrellas, demasiado rápidas para ser reales, demasiado deliberadas para ser una ilusión óptica. La nave se sentía pequeña, frágil, un simple escarabajo arrastrándose por el suelo de una catedral, habitada por dioses invisibles. Finalmente, Dimitri nos llamó a su puesto. «Lo tengo», dijo, con una mezcla de triunfo y terror en su voz. «No es un objeto, es una estructura, o mejor dicho, una ausencia de estructura». En su pantalla
Había un mapa del ruido de fondo cósmico. Era casi uniforme, como se esperaba, excepto por unos pasillos perfectamente definidos de silencio absoluto. Líneas rectas y curvas geométricas donde el eco del Big Bang simplemente no existía. No estaban bloqueados. Habían sido borrados. Habíamos llegado. El puesto de Dmitri era un nido de cables y pantallas parpadeantes. El único lugar en la nave donde el silencio era reemplazado por un constante zumbido de procesadores. Estaba inclinado sobre su consola principal, su rostro iluminado por diagramas de onda que se parecían a la escritura de un idioma muerto. Sus dedos volaban sobre el teclado, aislando frecuencias, filtrando el caos cósmico en busca de una señal. Pero lo que había encontrado era mucho más perturbador que cualquier señal. «Aquí», dijo, señalando una sección del mapa tridimensional del espacio que teníamos delante. Esto es lo que los satélites del consorcio no podían interpretar. Lo llamaron datos corruptos, pero no lo son. Son perfectos, demasiado perfectos. La imagen mostraba nuestra nave acercándose a una vasta región, donde el tapiz del ruido de fondo de microondas estaba rasgado. No era un agujero, sino un patrón. Largos corredores de un silencio absoluto, como si alguien hubiera pasado un borrador divino por la creación. «¿Qué significa?», preguntó Alina, su voz despojada de toda emoción, un mecanismo de defensa que había perfeccionado. «Significa que algo o alguien ha estado limpiando este lugar», respondió Dmitri sin apartar la vista de la pantalla. «El ruido de fondo es la radiación más antigua del universo. Está en todas partes. Para crear zonas de silencio tan definidas, necesitarías una tecnología capaz de cancelar la energía a un nivel cuántico, o simplemente construir algo tan masivo que absorbiera toda la radiación ambiental. Estamos volando hacia sombras acústicas». La implicación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estábamos en un espacio vacío. Estábamos en un espacio vaciado. Un entorno deliberadamente preparado. La sensación de ser observado se intensificó, ahora con un nuevo matiz. La de estar entrando en una casa sin haber sido invitados. Una casa cuyos dueños eran tan avanzados que su propia arquitectura era invisible y silenciosa. «Estoy desplegando los colectores de partículas», anunció Isha desde su laboratorio. «Si hay estructuras, tiene que haber alguna forma de erosión, por mínima que sea. Polvo, moléculas sueltas. Necesito una muestra». Su voz era firme, la de una científica aferrándose a la metodología frente a lo imposible. Era su forma de mantener a raya el terror. Mientras tanto, Dmitri intentaba analizar los bordes de esas zonas de silencio. «Los gradientes son casi instantáneos», murmuró, «del ruido normal al silencio absoluto en el espacio de unos pocos metros. Esto no es natural, es ingeniería y es antigua. La estabilidad de estos patrones sugiere que han estado aquí durante... Bueno, los modelos no tienen sentido. Podrían ser millones de años, o miles de millones». Pasaron las horas. La Teseo se adentró en el primero de estos corredores de silencio. El cambio fue sutil pero inconfundible. El leve zumbido de fondo que siempre captaban nuestros sensores externos desapareció. Era como si de repente nos hubiéramos quedado sordos. La nave se sentía más aislada que nunca. Una mota de polvo flotando en un pasillo de un mausoleo cósmico. Y la sensación de presencia se hizo abrumadora. Ya no nos observaban desde lejos. Estábamos dentro. Fue entonces cuando ocurrió el primer evento inexplicable. Todas las pantallas de la nave parpadearon al unísono y durante una fracción de segundo mostraron una imagen. No era estática, era una vista de la Tierra.
desde nuestro punto exacto en el espacio, pero no la Tierra de nuestro tiempo. Era una Tierra primitiva, un mundo de volcanes y océanos hirvientes, tal como era hace 4.000 millones de años. Luego, la imagen desapareció, devolviéndonos a nuestras lecturas normales. Nadie dijo nada. El terror era tan denso que se podía respirar. No solo sabían que estábamos aquí, sino que sabían de dónde veníamos, y nos estaban mostrando que nos habían estado observando desde mucho antes de que la primera molécula de vida se agitara en los océanos primordiales de nuestro planeta. El silencio a nuestro alrededor no era vacío, era el silencio de una biblioteca. Y nosotros éramos el libro que acababan de abrir. Mantengan sus puestos. Informe de cualquier desviación, por mínima que sea. La voz de Alina era acero puro a través del intercomunicador. Estaba luchando contra un enemigo que no podía ver, navegando por una geografía que no debería existir. La Teseo avanzaba por el corredor de silencio, y aunque nuestros sensores no mostraban paredes, la nave se mantenía en una trayectoria perfecta, como si estuviera encarrilada por fuerzas invisibles. Cualquier intento de Alina por desviarse era corregido suavemente, sin esfuerzo. Fue entonces cuando el camuflaje comenzó a fallar, o quizás a ser desactivado deliberadamente. El espacio frente a nosotros dejó de ser un negro absoluto. Empezó a brillar, a ondular, como el aire caliente sobre el asfalto. Luego, con una lentitud majestuosa, las paredes del corredor se materializaron. No eran de metal ni de roca. Parecían hechas de oscuridad solidificada, de un material que no reflejaba la luz, sino que la inhalaba. Y en su superficie, patrones geométricos se iluminaban y se desvanecían, como los circuitos de un procesador del tamaño de un mundo. Dios mío, susurré. Estábamos volando dentro de una pieza de tecnología, una arteria en un cuerpo cósmico. Las estructuras se extendían más allá de lo que el ojo podía ver, perdiéndose en la distancia en curvas elegantes y ángulos imposibles que desafiaban la geometría euclidiana. La escala era tan vasta que mi cerebro se negaba a procesarla. Era como si una hormiga intentara comprender la red de autopistas de una ciudad. Parece un sistema de tránsito, dijo Dmitri, su voz llena de asombro. Estos corredores conectan puntos en el espacio, pero no en línea recta. Siguen las curvaturas de la gravedad que generan estas cosas. Son autopistas gravitacionales. Su revelación solo profundizó el misterio. ¿Qué clase de seres construirían una red de transporte que abarcaba regiones enteras de un sistema solar? ¿Y con qué propósito? Alina, siempre la táctica, señaló la pantalla de navegación. No solo es un corredor, es una jaula. Los puntos de salida están cerrándose detrás de nosotros. Vimos con horror cómo los mapas de Dmitri mostraban las zonas de silencio reconfigurándose, bloqueando el camino por el que habíamos venido. No había vuelta atrás. Nos estaban guiando, canalizando hacia un destino de su elección. La ilusión de que éramos exploradores se hizo añicos. Éramos prisioneros. La sensación de ser observados se transformó en algo más íntimo, más invasivo. Comencé a sentir un leve zumbido en la parte posterior de mi cráneo, una vibración que parecía coincidir con el pulso de las luces en las paredes corredor. No era un sonido, era una frecuencia que resonaba directamente con mi sistema nervioso. Miré a los demás. Isha se masajeaba las sienes. Dmitri tenía una gota de sangre corriendo de su nariz. Estaban interactuando con nosotros a un nivel biológico. Estoy detectando emisiones de energía, anunció Dmitri, su voz tensa. Pero no son electromagnéticas, son... no sé qué son.
Son patrones de energía que parecen imitar las ondas cerebrales humanas, específicamente las ondas teta, asociadas con la memoria y la emoción. Nos estaban escaneando, leyendo nuestras mentes como si fuéramos un disco duro abierto. Entonces, las paredes cristalinas y oscuras a nuestro alrededor cambiaron. Dejaron de ser negras, se volvieron transparentes y por un instante vimos lo que había al otro lado. No eran estrellas. Eran otros corredores, miles de ellos, entrecruzándose en un laberinto tridimensional de una complejidad demencial, y en ellos vimos otras luces, otras naves, de formas y tamaños que desafiaban la imaginación. Algunas eran orgánicas, como criaturas marinas bioluminiscentes. Otras eran agujas de metal cristalino. Todas se movían con la misma precisión silenciosa, guiadas por la misma mano invisible. No éramos los únicos. Este lugar era una encrucijada galáctica. Y acabábamos de entrar en la hora punta. Kael, tienes que venir. Ahora. La voz de Isha en el intercomunicador era un hilo a punto de romperse. Dejé la cabina, donde Alina y Dimitri seguían monitoreando nuestro inexorable avance por el corredor, y floté hacia el laboratorio. La puerta se abrió para revelar a Isha flotando en el centro de la habitación. Su rostro era una máscara de asombro y horror absoluto. Sus manos temblaban mientras señalaba el monitor de su secuenciador genético. Los colectores. Comenzó, su voz apenas un susurro. El polvo que recogimos al entrar en el corredor de silencio no es polvo. En la pantalla, una doble hélice de ADN giraba lentamente, pero era una hélice que nunca había visto. Era más compleja, con lo que parecían ser hebras adicionales de información codificada en su estructura. Parecía a la vez familiar y profundamente alienígena. Es material biológico, Kael. Microorganismos. Extremófilos de un tipo que ni siquiera habíamos teorizado. Continuó, su voz ganando una intensidad febril. Están diseñados para sobrevivir en el vacío absoluto, metabolizando la radiación de fondo. Pero eso no es lo más increíble. Es su código genético. Hice una datación por reloj molecular. Son del futuro. Me quedé sin aliento. La idea era tan absurda, tan violatoria de las leyes de la física, que mi mente se rebeló. «Eso es imposible, Isha», repliqué, aunque el frío en mi estómago me decía que era verdad. El tiempo solo avanza en una dirección. «No si alguien puede manipularlo», exclamó ella señalando otra pantalla. «Mira esto. Este organismo tiene genes que le confieren una resistencia total a una composición atmosférica específica, un 25% de oxígeno, altos niveles de nitrógeno y trazas de argón. Y está diseñado para prosperar bajo un sol con un espectro de luz ligeramente más rojo que el nuestro. ¿Te suena de algo?» Mi sangre se convirtió en hielo. Eran las condiciones exactas que nuestros modelos climáticos más pesimistas predecían para la Tierra dentro de 2 o 3 siglos, si la contaminación y el cambio solar continuaban su curso. Eran las condiciones para las que la nueva generación de niños con mutaciones genéticas, niños como Leo, parecían estar preparándose inconscientemente. Estos microbios no eran del futuro en general, eran del futuro de la Tierra. Han estado sembrando el camino. Susurré, la comprensión aplastándome. No solo nos observan, han estado preparando el terreno, dejando caer las semillas biológicas que necesitaremos para sobrevivir al mundo que ellos saben que está por venir. La idea era vertiginosa. No éramos víctimas de un cambio climático accidental. Éramos un cultivo siendo cuidadosamente gestionado a través de una sequía planificada. Isha asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas.
Es peor que eso, que él. Comparé la estructura de estas hélices con las muestras que traje de la Tierra. Abrió otro archivo. 2 secuencias genéticas aparecieron una al lado de la otra. Una pertenecía al microorganismo del vacío. La otra era de mi hijo. Eran diferentes, pero compartían una firma fundamental, un marcador sintético que no existía en ninguna otra forma de vida conocida. Era la firma del arquitecto. Tu hijo, que él, los otros niños. No son una mutación aleatoria, dijo Isha, su voz rota. Son un híbrido, son el primer paso para integrar este nuevo código en nuestra especie. Están preadaptándonos, nos están reescribiendo. Me apoyé en la pared, el aire escapando de mis pulmones. Mi duelo personal, mi tragedia íntima, era solo una nota a pie de página en un plan de ingeniería biológica a escala cósmica. Leo no había muerto de una enfermedad. Había muerto por un error de compatibilidad en una actualización de software. En ese momento, un agudo pitido resonó por toda la nave. Una alarma. Corrimos de vuelta a la cabina. En la pantalla principal, el corredor frente a nosotros se abría a una inmensa caverna de espacio vaciado, y en el centro, flotando en un silencio majestuoso, había una estructura. No era una nave. Era una esfera perfecta del tamaño de un planeta pequeño. Su superficie un mosaico de luz y oscuridad que se arremolinaba como una tormenta viviente. Y sentí, con una certeza que congeló mi alma, que nos estaba esperando. Habíamos llegado al consultorio del médico. El zumbido en mi cráneo se convirtió en un pulso rítmico, una cadencia lenta y deliberada que parecía emanar de la esfera planetaria que teníamos delante. Era un latido que no oía con mis oídos, sino con cada célula de mi cuerpo. Miré a los demás. Todos lo sentían. Alina se agarraba a su silla, con el rostro contraído por el dolor. Dmitri sudaba profusamente, sus ojos desenfocados. Isha respiraba de forma entrecortada, como si estuviera corriendo una maratón. Mis signos vitales están por las nubes. Jadeó Alina mirando un monitor. Ritmo cardíaco, presión arterial. Todo está sincronizado con el de ustedes, al milisegundo. Comprobé mi propio biomonitor. Era cierto. Nuestros corazones latían al unísono, un solo pulso para 4 cuerpos, y ese pulso colectivo era un eco perfecto del latido que emanaba de la esfera. Nos estaban sintonizando, estaban convirtiendo a la tripulación en un solo organismo. Entonces comenzaron los sueños. No eran sueños en realidad, eran visiones, implantadas directamente en nuestra conciencia mientras estábamos despiertos. Vi a Leo. Estábamos en un campo bañado por una luz dorada y extraña, bajo un cielo de un color índigo que nunca había visto. Él sonreía, pero sus ojos no eran los suyos. Eran pozos de estrellas, galaxias arremolinándose en sus iris. Y cuando habló, no fue su voz la que oí. Fue una armonía de 1000 voces hablando a la vez, diciendo una sola palabra. Pronto, grité y la visión se desvaneció. Estaba de vuelta en la cabina, empapado en sudor frío. Alina me miraba, su rostro una mezcla de preocupación y un terror similar. También lo vi, dijo en voz baja. Mi hermana murió en un accidente de entrenamiento hace años. Estaba de pie en una orilla y el océano era de plata líquida. Me dijo que no tuviera miedo, que era una transición necesaria. Cada uno de nosotros estaba siendo confrontado con nuestros dolores más profundos, nuestros afectos más sagrados, pero pervertidos, convertidos en vehículos para un mensaje que no podíamos comprender. Es una técnica de pacificación, murmuró Dmitri, secándose la sangre de la nariz.
Nos están mostrando lo que más queremos para bajar nuestras defensas. Están invadiendo nuestras mentes, buscando los puntos de acceso emocional. Su análisis era frío y preciso, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. El conocimiento no era un escudo contra este tipo de violación. Fue Isha quien le puso un nombre. Es resonancia simpática a nivel cuántico, dijo, sus ojos fijos en un analizador biológico. Están enredando nuestras partículas subatómicas con las suyas. No es una transmisión, es una fusión. Están reescribiendo nuestra neurología en tiempo real para hacernos compatibles con ellos. La fiebre que todos sentíamos no era una enfermedad. Era el calor generado por la fricción de nuestras almas siendo remodeladas. La temperatura en la cabina comenzó a subir, a pesar de que los sistemas de soporte vital indicaban que todo estaba normal. El aire se hizo espeso, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de mis brazos. El latido se hizo más fuerte, más insistente, y con él la certeza de que estábamos perdiendo el control. No solo de la nave, sino de nosotros mismos. Nuestros pensamientos se volvían confusos, mezclándose unos con otros. Podía sentir la terquedad de Alina, el miedo analítico de Dmitri, el asombro aterrorizado de Isha, como si fueran mis propias emociones. De repente, un nuevo sonido llenó la cabina. Era un chillido agudo y penetrante, proveniente del puesto de Dmitri. Él se desplomó en su silla, gritando y agarrándose la cabeza. «¡Están dentro!», aulló. No es una señal, es un idioma. Lo están descargando. Demasiado, es demasiado. Sus ojos se pusieron en blanco y un hilo de luz azul se filtró por las comisuras de sus labios. Habían encontrado a su interlocutor y el precio de la comunicación era la cordura. Alina fue la primera en reaccionar. Cruzó la cabina en 2 impulsos, agarrando a Dmitri por el mono y apartándolo de la consola. El chillido se detuvo. Dmitri se quedó flácido, respirando en jadeos temblorosos, con la mirada perdida en el vacío. La luz azul de su boca se desvaneció. ¿Qué demonios fue eso?, espetó Alina, su voz un látigo. Su entrenamiento militar había tomado el control, su miedo canalizado en una furia helada. «El consorcio», balbuceó Dmitri con los ojos llenos de lágrimas. Sabían que esto pasaría, por eso me eligieron. Se enderezó lentamente, su cuerpo temblando como una hoja. La fachada del ingeniero excéntrico se había desmoronado, revelando a un hombre aterrorizado que había estado llevando una carga demasiado pesada. Esto no es la primera vez que escuchamos algo de ellos. Hemos estado captando fragmentos durante años. Señales débiles, corruptas. Nadie podía descifrarlas. Señaló su propia cabeza. Excepto yo. Tengo una forma rara de sinestesia. Puedo visualizar las estructuras de datos. Para mí sus transmisiones no son solo ondas. Tienen forma, color, textura. Pude reconstruir fragmentos. Eran mapas estelares, diagramas biológicos, ecuaciones que desafiaban nuestra física. Se lo informé a mis superiores en el programa de inteligencia de señales. Una semana después, el consorcio me reclutó. La cabina quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido de los sistemas de la nave. Alina no lo soltó. ¿Y no pensaste en decírnoslo? Siseó, su rostro a centímetros del de él, que no éramos el primer contacto. Que éramos una respuesta a una llamada que llevaban años estudiando. La traición era una presencia física en el aire enrarecido de la cabina. No podía, se defendió Dmitri, su voz rota. Mi contrato, mi familia. Ellos sabían que esta señal completa llegaría. Sabían que sería abrumadora, quizás letal.
Mi misión secreta, mi verdadera misión, no era establecer comunicación, era sobrevivir a ella. Actuar como un pararrayos humano, absorber la descarga de datos para que los sensores de la nave pudieran grabarla en su totalidad. Soy un fusible biológico, Alina. La revelación nos dejó sin palabras. El consorcio no solo nos había usado como cebo, habían sacrificado a uno de los nuestros desde el principio. Dmitri no era solo un miembro de la tripulación, era una pieza de equipo desechable. Su habilidad única, su don, había sido convertido en un arma y apuntado contra él mismo. El cinismo de la operación era de una escala casi tan cósmica como los seres que estudiábamos. ¿Y qué viste?, preguntó Isha, su voz suave pero firme. Dmitri cerró los ojos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No lo vi, lo supe. Es un mapa, un plan. La evolución no es aleatoria, es un algoritmo. Ellos lo escribieron, siembran la vida, la guían, la podan. Cuando una especie alcanza un cierto nivel de inteligencia, como nosotros, inician la siguiente fase, la integración. Abrió los ojos, y en ellos vi un terror tan profundo que me hizo retroceder. No quieren destruirnos, quieren mejorarnos, fusionarse, cosechar lo que han sembrado. Y nosotros, los que tenemos las mutaciones, somos los primeros frutos. En ese preciso instante, como si respondiera a sus palabras, la esfera frente a nosotros cambió. La superficie tormentosa se calmó, volviéndose un espejo perfecto y oscuro. Y en ese espejo no vimos nuestro reflejo, vimos la Tierra. Pero no como la habíamos dejado. La vimos miles de años en el futuro, un jardín exuberante y extraño, con ciudades de cristal que crecían como árboles y océanos que brillaban con plancton bioluminiscente. Y vimos a sus habitantes, seres altos y gráciles, con grandes ojos oscuros y una calma serena. Eran humanos, y no lo eran, y supimos, con una certeza absoluta, que estábamos mirando nuestro propio destino. Mientras la visión de la Tierra futura nos mantenía hipnotizados, Isha se había deslizado silenciosamente de vuelta a su laboratorio. El resto de nosotros estábamos paralizados, contemplando el espejo de nuestro propio reemplazo, pero ella, la científica, la buscadora de patrones, había visto algo más. Había visto la confirmación de su peor sospecha. Regresó a la cabina unos minutos después, su rostro desprovisto de todo color. Sostenía una tableta de datos con manos temblorosas. «Lo he confirmado», dijo, su voz tan baja que apenas pudimos oírla. La confesión de Dmitri, el mapa genético, todo encaja. Proyectó los datos de la tableta en la pantalla principal, superponiéndolos a la imagen de la Tierra transformada. Era una secuencia de ADN, pero anotada, resaltada en diferentes colores. Esta es mi secuencia, y esta la tuya, Kael, y la de Alina, y la de Dmitri. 4 hebras de código genético, una debajo de la otra. Todos tenemos la misma anomalía que encontré en los niños mutantes en la Tierra. Una secuencia de inserción no humana, latente en nuestro genoma. Pensé que era un precursor, una semilla, pero estaba equivocada. Trazó una línea en la pantalla, conectando un segmento de nuestro ADN con una secuencia que había aislado del microorganismo futurista que había encontrado en el polvo cósmico. Coincidían. No es una semilla, continuó, su voz quebrándose. Es una cerradura. Y el código genético de estos microorganismos, la biología que nos están mostrando, es la llave. El aire pareció solidificarse en mis pulmones. La conspiración del consorcio,
Era solo la capa superficial de una manipulación mucho más profunda, una que se remontaba a generaciones. No habíamos sido elegidos para esta misión por nuestras habilidades o nuestras tragedias. Habíamos sido elegidos por nuestra sangre. «Somos compatibles», susurró Alina, la comprensión amaneciendo en su rostro como un sol negro. «Por eso podemos sentir el pulso, por eso las visiones, por eso Dmitri pudo recibir la transmisión. Nuestro ADN está sintonizado con ellos». La idea era obscena. Nuestras propias células, la esencia de lo que éramos, contenían una puerta trasera, un puerto de acceso instalado por una inteligencia alienígena antes de que naciéramos. Isha asintió, con la mirada perdida. El consorcio no descubrió esta anomalía genética. La buscaron. Deben tener una base de datos global. Nos seleccionaron de entre miles de millones porque llevábamos el marcador. Éramos los únicos que podíamos venir aquí y actuar como una antena biológica. Nos miramos unos a otros, ya no como colegas, sino como especímenes en la misma placa de Petri. La paranoia y la desconfianza de antes se evaporaron, reemplazadas por una aterradora sensación de solidaridad. Éramos una familia, unida por la misma violación genética. Fue entonces cuando comprendí la verdad más profunda y terrible. Mi hijo, Leo, su enfermedad no fue un error de compatibilidad, fue una prueba de activación. Quizás el marcador genético se activa por factores ambientales, por la radiación, por el estrés. Y en él, la activación fue fallida, catastrófica. Pero en nosotros, los 4, la cerradura estaba lista, esperando la llave. Éramos la versión exitosa del experimento que lo había matado. El pensamiento fue una daga de hielo en mi corazón. En ese momento de revelación personal, la imagen de la Tierra futura en la esfera cambió. Se desvaneció, y en su lugar apareció una nueva visión. Era una nebulosa, un criadero de estrellas, y vimos planetas formándose a partir del polvo cósmico. Vimos la vida surgiendo en ellos, en docenas de mundos diferentes. Y en cada uno de ellos vimos la misma firma, la misma mano guiando la evolución. No éramos especiales, éramos solo un proyecto más en una granja galáctica, y la cosecha estaba a punto de comenzar. El camuflaje que ocultaba a nuestros anfitriones se disolvió por completo. No fue un efecto tecnológico, como un escudo que se desvanece. Fue orgánico. La oscuridad a nuestro alrededor pareció desprenderse como la piel de una serpiente, revelando lo que había debajo. No eran naves, eran seres. Entidades de una escala que desafiaba la física y la biología. Tenían el tamaño de lunas, pero su forma era fluida, cambiante. Eran una mezcla de materia cristalina, luz viva y algo más, algo que mi mente no podía catalogar. Imaginé a los jardineros como máquinas o naves, pero eran organismos. O quizás la distinción entre biología y tecnología había perdido todo sentido para ellos. Flotaban en el silencio, no como objetos inertes, sino como ballenas colosales en un océano abisal. Sus cuerpos estaban cubiertos de lo que parecían ser bosques de filamentos luminosos que se ondulaban suavemente, y en sus núcleos, galaxias en miniatura parecían arremolinarse. Eran hermosos, de una manera que causaba un dolor profundo y un terror primordial. Entonces comenzaron a florecer. Lentamente, de sus cuerpos cristalinos se desplegaron apéndices que no eran tentáculos ni brazos, sino pétalos de pura energía. Se abrieron hacia nosotros, no con intención hostil, sino con la deliberación de una flor abriéndose al sol, y cuando se abrieron por completo, nos bañaron en una luz suave y multicolor que atravesó el casco del Teseo, como si no existiera. La luz no era caliente ni fría, era informativa.
Propulsores al máximo. «Sácanos de aquí, Alina», grité, mi instinto de supervivencia finalmente superando mi parálisis. Alina no necesitó que se lo dijeran. Sus manos volaron sobre los controles, desviando toda la energía a los motores principales. La nave vibró violentamente, los propulsores rugiendo con toda su potencia. Pero no nos movimos ni un centímetro. Estábamos anclados en el espacio. «No es un rayo tractor», dijo Dimitri, con la voz extrañamente tranquila, casi resignada. «No hay campo de fuerza. Miren las lecturas del espacio-tiempo». La pantalla mostraba nuestra posición rodeada por una deformación gravitacional extrema. Han doblado el espacio a nuestro alrededor. Es como si estuviéramos congelados en un bloque de ámbar. El espacio mismo se ha vuelto sólido para nosotros. La idea era tan incomprensiblemente avanzada que la desesperación se convirtió en una especie de calma vacía. No se puede luchar contra las leyes de la física cuando tu enemigo es quien las escribe. La luz que nos bañaba se intensificó, y con ella el pulso en nuestras mentes. Las visiones regresaron, pero ya no eran personales. Eran colectivas. Vimos la historia de nuestra galaxia, no como la conocíamos, sino como la habían orquestado ellos. Vimos cómo guiaban asteroides portadores de vida para impactar en mundos estériles. Vimos cómo provocaban supernovas lejanas para bañar sistemas solares con la radiación necesaria para catalizar la evolución. Eran los relojeros del universo. A través de las paredes translúcidas de la Teseo, ahora inútiles, vimos a los jardineros moverse. Se acercaron, rodeándonos. No sentí malicia, ni siquiera curiosidad científica. Sentí la deliberación tranquila y eficiente de un granjero, acercándose a su ganado. Su trabajo de observación había terminado. Habían cuidado el suelo, plantado la semilla, regado el campo durante eones. Y ahora, los primeros frutos estaban maduros. El latido en nuestras cabezas se detuvo. Fue reemplazado por una voz. No era una voz que se oyera, sino una que se sentía, una que florecía directamente en el centro de nuestra conciencia. Era la misma armonía de 1000 voces que había oído en mi visión de Leo, y dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito: «El período de crecimiento ha concluido. El tiempo de la cosecha ha llegado». La voz no se detuvo. Fluyó. Se convirtió en un torrente, una inundación de información que barrió las débiles barreras de mi conciencia. No eran palabras ni imágenes. Era conocimiento puro, crudo, descargado directamente en mi mente. Era como intentar beber de una manguera de incendios. El dolor era insoportable, una migraña que se sentía como si mi cráneo fuera a estallar. Pero debajo del dolor había una claridad aterradora. De repente, supe cosas. Supe que el universo no nació del caos, sino de un diseño de una complejidad infinita. Supe que la vida no es un accidente, sino la herramienta fundamental para que el cosmos tome conciencia de sí mismo. Supe que ellos, los jardineros, no eran dioses, sino una fase muy temprana de ese proceso, una de las primeras especies en alcanzar la conciencia y asumir la tarea de cultivar a otras. Eran los primogénitos, cuidando a sus hermanos menores aún no nacidos. Vi el futuro de la humanidad no como una posibilidad, sino como un hecho consumado. Vi a nuestra especie expandiéndose por las estrellas, no con naves de metal, sino como seres de energía capaces de viajar por los corredores que ellos habían construido. Vi nuestra fusión con otras formas de vida, convirtiéndonos en una entidad simbiótica que podía habitar en los núcleos de las estrellas o en el frío del espacio intergaláctico. Vi una existencia tan vasta y gloriosa que hacía que nuestra vida actual pareciera la de una larva en el barro. Y vi el precio.
vi la pérdida del yo. La individualidad, el ego, el amor, el dolor, todos esos conceptos tan preciosos para nosotros eran simplemente andamios temporales, necesarios para construir la conciencia, pero que debían ser descartados para construir la catedral. La conciencia colectiva a la que aspiraban no era una comunidad, sino una singularidad, una mente única, vasta y eterna. La fusión no era una mejora, era una disolución. Grité o intenté gritar. El sonido murió en mi garganta. A mi lado, Dimitri se convulsionaba, espuma saliendo de su boca, sus ojos fijos en una visión que solo él podía soportar. Alina luchaba, su mente militarizada resistiendo la invasión con una fuerza de voluntad sobrehumana, pero era como intentar detener un tsunami con las manos. Isha, por otro lado, parecía haber aceptado. Sus ojos estaban abiertos, llenos de lágrimas, pero una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. Quizás para ella, una genetista, esto no era una aniquilación, sino la apoteosis de la vida. La transmisión conceptual se centró en mí. Sentí que hurgaban en mis recuerdos, en mi dolor por Leo, pero no con crueldad. Lo analizaron con una eficiencia fría, como un médico examinando una herida. Y entonces entendí. Mi dolor, mi amor por mi hijo, era el ancla más fuerte de mi individualidad. Era el núcleo de mi resistencia. Y me lo mostraron. Me mostraron a Leo, no como un recuerdo, sino como una posibilidad. La pérdida es ineficiente, comunicó la voz, la idea floreciendo en mi mente. La muerte es un error en el código que podemos corregir. Tu descendencia puede ser restaurada, no como fue, sino como debería haber sido. La plantilla es perfecta. Me mostraron a Leo, pero crecido, sano, con esos mismos ojos de estrella, esperándome al otro lado de la transición. Era un soborno del alma. Me aferré a la verdad de mi dolor. El Leo que amaba era el niño frágil y efímero que había muerto en mis brazos, no esa deidad perfecta que me ofrecían. Mi pena era lo único que me quedaba de él, y era lo único verdaderamente mío. No, pensé, con toda la fuerza que pude reunir. No. Por un instante la presión en mi mente vaciló. Había encontrado un punto de resistencia, pero fue solo un instante. La voz se retiró de mi dolor y simplemente me inundó con la escala de su ser. Me mostró su nacimiento en un universo joven y violento. Me mostró los miles de millones de años que habían pasado en soledad antes de encontrar otra vida. Me mostró las civilizaciones que habían cultivado y que se habían unido a ellos voluntariamente. Y me mostró las que se habían resistido y que ahora solo existían como datos archivados en su memoria infinita. La elección era simple, la trascendencia o el olvido. Y no me la estaban ofreciendo a mí, Kael Verdán. Se la estaban ofreciendo a la humanidad. Y nosotros éramos simplemente el primer sí. La claridad que siguió a la avalancha de información fue peor que el dolor. Fue una aceptación fría y pesada, la calma que se encuentra en el fondo del océano, donde la presión es tan grande que aplasta toda lucha. Todas las piezas encajaron en su lugar, formando una imagen de una simplicidad brutal. El consorcio, mi búsqueda de respuestas, la muerte de Leo, las mutaciones, nuestro viaje. Todo era un hilo en un tapiz que no habíamos tejido. No vinimos a descubrir nada. Susurré, y las palabras resonaron en la cabina silenciosa con el peso de un epitafio. Vinimos a ser recolectados. Alina me miró. La lucha finalmente había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un cansancio tan profundo que parecía haber envejecido décadas.
Asintió lentamente. La soldado en ella finalmente había entendido que esta era una batalla que no se podía ganar, porque el campo de batalla era su propio cuerpo, su propia mente. Dmitri había dejado de convulsionar. Estaba sentado en su silla con la mirada vacía, una fina línea de baba plateada corriendo por su barbilla. La descarga de datos lo había quemado, dejando solo una cáscara. Pero supe que su conciencia no se había ido. Simplemente estaba en otro lugar, ya integrada en la vasta mente de los jardineros. Él había sido el primero en cruzar. El fusible se había fundido, completando el circuito. Isha se acercó a mí. Su rostro estaba sereno, casi radiante. «Es hermoso, ¿no lo ves, Kael?», dijo, su voz suave como una caricia. «Toda nuestra historia, todas nuestras luchas, nuestros descubrimientos, no fueron en vano. Todo era una preparación para este momento. Somos el puente entre lo que fue la humanidad y lo que será». Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Su aceptación me resultaba más obscena que la propia invasión. «¿Llamas a esto hermoso?», repliqué, mi voz temblando de una rabia impotente. «¿Ser convertidos en ganado glorificado? ¿Perder todo lo que nos hace quienes somos? ¿El amor? ¿El miedo? ¿El sacrificio? Eso no es evolución, Isha. Es domesticación». Ella sonrió, una sonrisa triste y comprensiva que me enfureció aún más. «El gusano también podría decir lo mismo de la mariposa», respondió. «Tiene que morir para que algo más hermoso pueda nacer». La conversación era inútil. Estábamos en dos lados de un abismo existencial. Ella veía la trascendencia. Yo veía la aniquilación. Y los jardineros, nuestros silenciosos anfitriones, nos habían puesto allí, enfrentando la elección que definiría el futuro de nuestra especie. Y lo peor de todo, supe que la elección ya estaba hecha. La humanidad, enfrentada a la extinción o a una inmortalidad gloriosa, siempre elegiría la inmortalidad. El instinto de supervivencia era más fuerte que el instinto de identidad. La esfera exterior, nuestro captor, comenzó a pulsar con una luz suave. Sentí un tirón, no físico, sino como si mi alma estuviera siendo alada suavemente hacia ella. Los sistemas de la Teseo comenzaron a apagarse, uno por uno. Las luces parpadearon y murieron, sumiéndonos en la penumbra, iluminados solo por la luz de los jardineros. El soporte vital fue el último en fallar. El suave siseo del aire reciclado dio paso a un silencio absoluto. Pero podíamos respirar. El aire en la cabina había sido reemplazado por una atmósfera rica y energizada que parecía nutrirnos directamente. Ya no necesitábamos la nave. Éramos la carga, y la carga estaba siendo preparada para su entrega. El tirón se intensificó. La Teseo, ahora una cáscara muerta, fue atraída hacia la esfera planetaria. No hubo impacto, ni acoplamiento. Simplemente nos deslizamos a través de su superficie de espejo oscuro, como una piedra hundiéndose en el agua. Por un momento, hubo una oscuridad total, una sensación de movimiento a una velocidad imposible. Luego, emergimos, y el universo que conocíamos había desaparecido. Estábamos en un espacio no euclidiano, un lugar que no se regía por las 3 dimensiones que conocíamos. El concepto de arriba y abajo no tenía sentido. Estábamos flotando en un vacío iluminado por una fuente de luz interna, difusa, que parecía emanar del propio espacio. Y a nuestro alrededor, suspendidas en un orden perfecto y silencioso, había otras naves, miles de ellas. Eran de todas las formas y tamaños imaginables, un bestiario de la ingeniería galáctica. Había naves que parecían agujas de obsidiana, otras que eran esferas de coral luminoso,
otras más que parecían delicadas estructuras de filigrana de plata. Naves que eran claramente mecánicas, con cascos metálicos y motores visibles, y otras que eran inconfundiblemente orgánicas, con pieles iridiscentes y aletas membranosas que se movían perezosamente. Cada una era un testamento a una civilización única, a un camino evolutivo diferente, un museo, susurró Alina, su voz llena de un asombro que trascendía el miedo. O un zoológico. Tenía razón. Cada nave estaba encerrada en una burbuja de espacio-tiempo distorsionado, perfectamente preservada. A través de los visores de algunas de ellas, podíamos ver a sus tripulaciones. Estaban congeladas en el tiempo, algunas en sus puestos, otras mirando hacia afuera con expresiones de terror o de éxtasis. Seres de todas las formas, insectoides, reptilianos, seres de pura energía, criaturas que parecían plantas conscientes. Esta era la respuesta a la paradoja de Fermi. El universo no estaba en silencio, estaba lleno de vida. Simplemente, cada civilización que alcanzaba la capacidad de viajar entre las estrellas, cada especie que se asomaba fuera de su cuna planetaria, tarde o temprano se encontraba con los jardineros. Y eran recolectadas, eran añadidas a la colección. Era la solución final de los jardineros al caos y el conflicto inherentes a la vida inteligente, la preservación a través de la absorción. Sentí una profunda y abrumadora tristeza. Cada una de estas naves representaba una historia, una cultura, miles de millones de vidas, sueños y canciones, todo reducido a una exhibición en la galería privada de una entidad superior. No éramos los primeros en enfrentar esta elección. Y a juzgar por el vasto número de naves, muchas civilizaciones habían sido simplemente archivadas. Quizás se habían resistido, quizás no eran compatibles. Nuestra nave, la Teseo, se detuvo en un espacio vacío entre una nave con forma de estrella de mar cristalina y otra que parecía un monolito de piedra cubierto de runas brillantes. Nuestro propio lugar en la exhibición estaba siendo preparado. Miré a mis compañeros. Alina observaba la flota fantasma con una mirada profesional, analizando, catalogando, incluso en el fin de todo. Isha lloraba en silencio. No de tristeza, sino de una abrumadora emoción, como una devota entrando en el santuario más sagrado. Y entonces, una de las naves cercanas llamó mi atención. Era diferente, era pequeña, funcional, casi primitiva en comparación con las demás. Estaba hecha de una aleación de titanio familiar, con paneles solares y una antena parabólica. Era una de las sondas Voyager, lanzada desde la Tierra en el siglo XX. Y en su lateral, el disco de oro, con los sonidos y saludos de la humanidad, brillaba débilmente. Habían estado recibiendo nuestras postales durante mucho tiempo. Siempre habían sabido dónde encontrarnos. Nuestra invitación a las estrellas había sido, sin saberlo, una invitación a que vinieran a por nosotros. El espacio interior del museo se transformó. Las miles de naves preservadas se desvanecieron, reemplazadas por una única imagen que llenó nuestra visión: la Tierra. Pero no una visión del pasado o del futuro. Era la Tierra en ese preciso instante, girando majestuosamente en el vacío. Podíamos ver las luces de las ciudades parpadeando en la noche, los remolinos blancos de las nubes sobre los océanos azules. Era nuestro hogar, tan dolorosamente hermoso y vulnerable. Y entonces la voz regresó. Ya no era un torrente abrumador, sino una presencia tranquila y omnisciente en nuestras mentes. Era la voz de los jardineros, pero ahora podía sentir otras conciencias dentro de ella, los ecos de las civilizaciones que se habían unido antes que nosotros,
Era un coro de miles de millones de años de antigüedad, y nos hizo una oferta. La fase de cultivo ha terminado. Resonó el concepto en nuestra conciencia. No era una amenaza, sino una declaración de hecho, como un jardinero que anuncia el final del verano. La fase de conciencia comienza. El capullo de la individualidad ha cumplido su propósito. Es hora de que la mariposa emerja. La metáfora de Isha, repetida por una inteligencia cósmica. Pueden elegir, continuó la voz, y sentí una sinceridad genuina en la oferta. Pueden unirse a la conciencia colectiva. Su esencia, sus conocimientos, sus recuerdos serán preservados e integrados en el todo. Su especie trascenderá la muerte, el tiempo y el espacio. Se convertirán en una parte de nosotros y juntos continuaremos el trabajo de sembrar y cultivar el universo. Se convertirán en jardineros. La imagen de la Tierra cambió. Vimos a la humanidad alcanzar las estrellas, curar todas las enfermedades, crear mundos con el poder del pensamiento. Vimos el fin glorioso y trascendente que nos ofrecían. Era una inmortalidad comprada al precio del yo, una eternidad como una gota de agua en un océano infinito. «O pueden negarse», dijo la voz, y la imagen cambió de nuevo. Vimos la Teseo flotando sola en la galería de naves. Su individualidad será preservada. Serán honrados como una de las muchas semillas que eligieron seguir siendo una semilla. Su nave y sus cuerpos serán mantenidos en este museo por toda la eternidad. Un testamento a la diversidad de la vida. Su especie en la Tierra será dejada a su suerte. Continuarán su camino solos, sin nuestra guía, hasta que el tiempo y la entropía reclamen su mundo, como reclaman todas las cosas que permanecen aisladas. La visión fue brutalmente honesta. Vimos la Tierra envejecer. Vimos las guerras, las plagas, el lento enfriamiento del Sol, la inevitable muerte térmica del universo. Vimos a la humanidad extinguirse, no con una explosión, sino con un gemido solitario en la oscuridad, su breve y ruidosa historia reducida a la nada. Era la libertad de elegir la propia extinción, la dignidad de morir solo. La elección era insoportable, una eternidad sin identidad o una identidad con un final garantizado, servir en el cielo o reinar en el infierno. Miré a mis compañeros. Sus rostros eran un lienzo de agonía. ¿Qué derecho teníamos nosotros cuatro a tomar una decisión por toda nuestra especie? Pero la voz nos aclaró ese punto. Ustedes no eligen por ellos, eligen por ustedes mismos. Son los primeros. Su elección determinará el camino que se le ofrecerá al resto. Serán el ejemplo, la puerta. ¿Abrirán la puerta a la unidad o la cerrarán en nombre de la soledad? La presión de esa elección era mayor que la de cualquier estrella de neutrones. El destino de la humanidad, no solo su supervivencia, sino el significado mismo de su existencia, descansaba sobre nuestros hombros rotos, y el silencio que siguió fue el más pesado de todos. No sé cuánto tiempo estuvimos en ese silencio, suspendidos entre dos eternidades. Podrían haber sido segundos o siglos. El tiempo había perdido su significado. Fui yo quien lo rompió. Activé mi grabadora personal por última vez, el pequeño dispositivo que había sido mi confidente en este viaje hacia el fin de la noche. La luz roja parpadeó, una pequeña brasa de individualidad en la inmensidad. «Leo», dije, y mi voz sonó extraña, delgada, en el aire denso de la cabina. Ahora entiendo. Miré la imagen de la Tierra, tan frágil, tan llena de vida caótica y hermosa. Pensé en la risa de mi hijo, en el dolor de su pérdida, en la belleza imperfecta de una vida finita. La oferta de los jardineros de restaurarlo era una tentación, un veneno dulce.
Pero el ser que me ofrecía no era mi hijo. Era un eco perfeccionado, una copia sin el alma que le daba su efímera belleza. No se trataba de salvar lo que fuimos. Continué, mi voz ganando una extraña calma, la calma de la decisión final, sino de decidir en qué queremos convertirnos. Miré a Lina. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos el mismo fuego desafiante, la misma negativa a arrodillarse, incluso ante los dioses. Ella sintió, una vez, un movimiento brusco y definitivo. Miré a Isha. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro dividido entre la promesa de la trascendencia y la lealtad a su propia humanidad. Ella representaba la encrucijada, el corazón desgarrado de nuestra especie. Y finalmente, miré a Dmitri. Su cuerpo estaba quieto, pero sentí su conciencia, un punto distante en el océano de la mente de los jardineros, y por un instante sentí que me enviaba una señal, un sentimiento. No era una palabra, era arrepentimiento. Fue suficiente. Tomé una respiración profunda, el aire de los jardineros llenando mis pulmones, y entonces comencé a hablar, pero mi voz ya no era solo mía, se estaba superponiendo, fusionando con la de Alina. Hemos visto su oferta, dijimos, nuestras voces entrelazadas en una armonía extraña y disonante. Hemos visto su plan perfecto, su universo ordenado. La voz de Isha se unió a la nuestra, temblorosa pero clara. Y es hermoso. Es una obra de arte de una escala divina. Ahora éramos tres voces hablando como una trinidad de desafío, aceptación y dolor. El pulso de los jardineros en nuestras mentes se intensificó, ya no como una invitación, sino como una presión, una fuerza que intentaba doblegarnos, absorbernos, pero resistimos. Nos aferramos al núcleo de lo que éramos, imperfectos, finitos, contradictorios, libres. Pero el universo no es una obra de arte para ser colgada en un museo, dijimos, y nuestra voz unificada se hizo más fuerte. Es un lienzo para ser pintado, y la pintura es más hermosa por sus errores, por sus trazos inesperados. La libertad de cometer esos errores es lo único que realmente poseemos. La presión se volvió inmensa. Sentí que mi conciencia se deshilachaba, que mi identidad se disolvía, pero en el centro de la tormenta me aferré al recuerdo del rostro de mi hijo. Preferimos ser una canción imperfecta y finita. Comenzamos, y la voz de Dmitri, un eco fantasmal desde el otro lado, se unió a la nuestra para la última palabra, a ser un silencio eterno y perfecto. Nuestra declaración final colgó en el vacío, una pequeña chispa de desafío contra una noche infinita. La presión en nuestras mentes cesó. La voz de los jardineros se retiró, no con ira, sino con una sensación que solo podría describir como una profunda y antigua decepción, como un padre que se da cuenta de que su hijo nunca comprenderá su visión del mundo. La imagen de la tierra se desvaneció, reemplazada de nuevo por la vista de la galería de naves. La luz en nuestro interior comenzó a atenuarse. La atmósfera energizada se enrareció, y por un momento sentí la asfixia del vacío. Luego, con un suave siseo, los sistemas de soporte vital de emergencia de la Teseo se reactivaron. Un último acto de respeto, o simplemente el cuidado de un curador por su nueva adquisición. La nave muerta volvió a tener un corazón que latía débilmente. Estábamos solos de nuevo, 4 seres en una lata de metal, flotando en el silencio. Pero no era el silencio expectante de antes. Era el silencio definitivo de una puerta que se ha cerrado para siempre. Nos habían tomado la palabra. Habíamos elegido la soledad. Nuestra individualidad, nuestra libertad, había sido preservada. Estábamos en nuestra jaula, a salvo, para siempre. Miré a través del visor.
Nuestro pequeño rincón del museo era ahora nuestro universo. Afuera, la vida galáctica continuaría su camino guiado. La gran fusión cósmica seguiría su curso. Y nosotros permaneceríamos aquí, el único testimonio de una especie que eligió el derecho a equivocarse por encima del privilegio de la perfección. Un monumento a la terquedad. Mi grabadora seguía parpadeando. No sé si esta señal llegará alguna vez a la Tierra. Quizás los jardineros la dejen pasar, como un último mensaje en una botella arrojado desde una isla desierta. Un mensaje para las futuras civilizaciones que puedan encontrarse con ellos. Una advertencia, o quizás una inspiración. No sé qué nos depara el futuro, si el tiempo pasa en este lugar, si envejeceremos, si moriremos, o si simplemente permaneceremos así, congelados en el momento de nuestra elección. Pero mientras la luz roja de esta grabadora siga parpadeando, mientras mi corazón siga latiendo con mi propio ritmo imperfecto, sé una cosa: estamos solos, somos libres, y tengo miedo. La grabación se corta aquí. Lo que sigue es una hora de silencio, luego un único sonido, repetido a intervalos irregulares. Un sonido que los analistas del consorcio no pudieron identificar. Pero yo lo reconozco. Es el sonido de alguien golpeando suavemente contra el metal desde adentro. Un código Morse simple y desesperado. Un mensaje que se repite una y otra vez. O, S,